Continuamos aquí en Poder Pensar y sin lugar a dudas otro de los temas que en estas horas está en el tapete es el presupuesto que ha elaborado el gobierno, su envío al Parlamento, la discusión que allí comienza a darse y el margen que pueda haber para que se registre algún tipo de cambio o redistribución de fondos. Está con nosotros Alejandro Sánchez, que es diputado del MPP, presidente de la Cámara, además de diputados, para ver un poco cómo el sector está analizando esto. Veía por allí alguna nota de algún colega tuyo que decía el MPP está viendo de dónde, con economistas, de dónde se puede sacar para volcar, por ejemplo, al reclamo de la educación. ¿Es así? Gracias por venir. Primero, gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar acá. Evidentemente, siempre el momento presupuestal es un momento álgido en el país, siempre. Moviliza a la sociedad en su conjunto, genera mucho interés político en lo que está sucediendo en el Parlamento de la República, porque evidentemente allí se juega la suerte de la política económica de los próximos 5 años. Entonces claramente genera estas tensiones, ¿no? Que para eso está la política, para administrar las tensiones. Entonces es cierto, el Poder Ejecutivo ha hecho un gran esfuerzo, generó varias instancias de trabajo para elaborar este presupuesto. ¿Cómo calificarías ese esfuerzo al que se menciona? ¿En qué cosa hizo un esfuerzo? Bueno, hizo un esfuerzo en función de las condiciones que vive el país, el mundo y la región. Es decir, nosotros estamos en una situación donde el Uruguay no está en crisis, pero está en un proceso de desaceleración de la economía. Quiere decir que ya no estamos creciendo las tasas que crecíamos antes y eso genera que si hay menor crecimiento, por tanto hay menor recaudación de recursos para el Estado y por tanto el Estado tiene menos recursos para invertir en políticas públicas y por tanto el esfuerzo implica justamente tener una mirada más precisa y aplicar mucho bisturí, es decir, mucho trabajo de precisión al efecto de ser muy eficiente con los recursos que tenemos. Y ese es un esfuerzo que han hecho todos los ministros, el Consejo de Ministros en su conjunto, y este es un presupuesto que además incorpora 1.100 millones de dólares más al gasto público para financiar políticas públicas que forman parte de los compromisos del Frente Amplio. Entonces, es un presupuesto que no es de achique, sino es un presupuesto que sigue invirtiendo en las áreas prioritarias. Y evidentemente hubo un trabajo muy bueno, porque de hecho hubieron varias reuniones del Consejo de Ministros para elaborar este presupuesto. Ahora, ¿eso quiere decir que el presupuesto está acabado, que no se puede hacer más nada? No. En realidad, el Parlamento siempre tiene la posibilidad de redistribuir el gasto. Es decir, Vázquez pidió que no se tocara mucho igual, que no metieran mucha mano. ¿Es así? ¿Tienen ese? No, yo le voy a decir, yo estuve toda la mañana del 24 en la Torre Ejecutiva, donde estuvimos trabajando sobre el presupuesto, una muy buena reunión de toda la bancada, donde las palabras del presidente de la República fue: esto no es para decirle amén. Ahora, eso no quiere decir de que esto es un presupuesto que no tiene las mayorías para ser aprobado. En realidad, las grandes líneas generales del presupuesto tiene las mayorías del Frente Amplio para ser aprobado. Ahora, siempre hay un trabajo que se hace en el Parlamento de redistribución. Esto es, asignar prioridades, es decir, establecer prioridades. Las políticas están financiadas y bueno, uno siempre tiene la posibilidad de buscar recursos que están en el presupuesto quinquenal y destinarlos a algunos programas prioritarios o tratar de reforzar algunos que no hayan quedado del todo financiados. Y esa es la tarea del Parlamento, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. El diputado Basti, colega tuyo también del Frente Amplio, que integra otro sector, el Frente Liber Sereni, ha dicho: a veces es desvestir un santo para vestir otro, que es viejo dicho. Sí. O sea, si se le damos, sacamos recursos, se los estamos sacando a alguien justamente para dárselos a otro. En algún lugar del presupuesto están, ¿no? Es decir, pero el presupuesto, por ejemplo, tiene una serie de partidas. No estoy diciendo que este sea el caso, ¿no? Pero estoy dando un ejemplo de las partidas. Nosotros hemos generado financiamiento para algunos programas a partir de, por ejemplo, buscarle otro financiamiento a algunas políticas. Por ejemplo, en la última rendición de cuentas del periodo de José Mujica, una de los 30 millones de dólares que salieron, que estaban para financiar la ley de empleo juvenil, fueron quitados de allí, que eran una presupuestación de 60 millones de dólares para esa ley, se le quitaron 30 y se llevaron a la educación. Y parte de lo que necesitaría la ley de empleo juvenil fue a partir de los fondos del INEFOP, para poner un ejemplo, por ejemplo, de una política de redistribuir sin que quede desvestido el santo del todo, evidentemente. Déjame hacer una precisión allí, porque hablaste del tema de la educación. Esos fondos que ustedes están buscando, esas endijas allí para poder conseguir fondos, ¿son para volcar a salarios, a lo que están reclamando los sindicatos de más salario o no? Bueno, yo te diría, uno de los problemas que nosotros tenemos con la educación pública, con ANEP, es que cualquier modificación salarial, estamos hablando de números muy grandes.
En realidad, el 80% del presupuesto de la ANEP se destina a salario y poder generar, el Poder Ejecutivo ha hecho una muy buena propuesta en términos de incremento salarial, en términos reales para la masa de trabajadores de la educación. Ahora, conseguir más recursos con el límite que ya tiene el presupuesto de gasto público es muy difícil. Yo tengo que, si yo desfinancio el MIDES absolutamente, para poner un ejemplo bárbaro, digamos, ¿no? Es decir, yo le saco todos los recursos al MIDES, seguramente ni siquiera llegue al reclamo de los sindicatos con respecto a las políticas salariales de la ANEP. Esto quiere decir la dimensión que tiene desde el punto de vista del presupuesto los salarios de la ANEP. No hay más dinero para salarios. Digamos, yo diría que es muy difícil conseguir dinero para salarios. Sí, lo que se puede hacer es trabajar en algunas partidas que pueden ser importantes. Por ejemplo, hay partidas que compensan el trabajo de los docentes que están en las escuelas o en los liceos de contexto crítico. Hay partidas que, ese es un rubro que es salarial, pero que está muy asociado a una política pública. Es decir, aquellos docentes que están de alguna manera en la primera línea de batalla porque están en los contextos más críticos, en un contexto sociales muy complejos, bueno, a esos docentes hay algunas partidas que se pueden potenciar de alguna manera y que eso no implicaría la distribución en toda la escala salarial de la ANEP, lo cual estamos hablando de montos muy grandes. Contame Pero cuál eso es un ejemplo, y me parece que también lo que hay que buscar de alguna manera es financiar algunos programas de la educación que no tienen solo que ver con el salario y que tienen alto impacto en el rendimiento educativo. Por ejemplo, un programa que a mí soy muy hincha de ese programa, para decirlo de alguna manera, es el programa Tránsito Educativo. Ese es un programa que tiene rendimientos excelentes, que es el acompañamiento de pares y de tutorías para los estudiante más avanzado acompaña a otro. Estudiantes más avanzados que lo van acompañando, pero también es el pasaje de la escuela al liceo y del liceo a la universidad, que es el momento más crítico a la hora de retener a los estudiantes porque hay un cambio importante en lo que es la modalidad de enseñanza, en lo que es el ambiente en el que va. Y me parece que ahí hay financiar ese programa, por ejemplo, me parece que es un elemento central de una política educativa eficaz. Bien, estamos hablando de un presupuesto que ha armado el Poder Ejecutivo, que el Parlamento ahora analiza, como tú decías, tu sector en particular analizando bueno, si hay por allí posibilidades de redistribuir. Con la mano en el corazón, ¿cuál fue tu reacción cuando conociste los datos económicos del país del segundo trimestre que se dieron a conocer ayer? Bueno, a ver, evidentemente son datos que los tenemos que analizar en el contexto general de lo que viene sucediendo en la economía en el Uruguay, lo que viene sucediendo en la región, que hay cosas que no estaban previstas, como ha sido el estancamiento de la economía brasilera. No lo previó nadie el estancamiento de la economía brasilera. Entonces, por tanto, son datos que nos preocupan, porque tienen que ver con resultados no tan alentadores del Recordemos, crecimiento. se cayó un 1,6% con respecto al trimestre anterior y un 0,1% con respecto a igual trimestre del año pasado. Ese último dato es el más importante en todo caso, porque es el que demuestra esta tendencia de, de enlentecimiento del crecimiento de la economía, porque la economía creció en este trimestre, no es que no haya crecido, la economía creció, pero creció menos. ¿Por qué digo que la comparación con el trimestre anterior, con el año anterior, es porque justamente lo que demuestra es la desaceleración? Con el trimestre pasado, ahí hay una relación diferente, porque el dato registra un 1.8, ¿verdad? Pero 1.6 se refiere justamente a la no generación de energía eléctrica. Y eso se debe a que hubo 6 días donde no producimos energía eléctrica, producto de la sequía que ha habido en el país, producto de una serie de circunstancias. A través de las represas hidroeléctricas. A través de las represas hidroeléctricas, entonces eso genera un impacto negativo en el país. Pero de alguna manera explica más del 90% del no crecimiento, lo explica la no generación de energía eléctrica. ¿Esto puede comprometer la proyección del propio gobierno del crecimiento de este año, dicen por allí algunos analistas? Bueno, yo creo que eso, primero, uno no puede quedarse con la fotografía, tiene que mirar la película entera, ¿no? Porque si nos quedáramos con la fotografía, nos quedamos con el primer trimestre que crecimos al 4% diciendo, bueno, el gobierno está proyectando un crecimiento del 2,5% aproximado para este año, no, va a crecer mucho más y ahora como nos da un punto negativo decimos, no vamos a crecer eso, ¿no? Es decir, y en economía es importante las expectativas que generamos. Entonces, yo creo que las proyecciones de economía son muy serias, muy responsables, y creo que es lo que va a suceder en la realidad. Estoy convencido de que eso va a suceder, porque ese ha sido de alguna manera el trabajo que ha llevado adelante el equipo económico, donde siempre ha demostrado darnos certezas de que ese nivel de crecimiento, esas proyecciones de crecimiento son las que se han luego registrado. Se sigue apostando un 2,5 para este año. Por supuesto, yo creo que eso no se modifica en las proyecciones. Creo que en todo caso lo que nos obliga a esta situación es a tener más políticas contracíclicas y el Uruguay construyó fortalezas para hacerlo. Es decir, tenemos la posibilidad y la fortaleza para tener una política expansiva de la inversión pública que nos permita sostener, digamos, este proceso donde la economía tiene un enlentecimiento, pero esperar el nuevo salto, porque
la demanda se va a componer en el mundo. Hoy tenemos una situación donde la demanda mundial ha decaído y han bajado los precios de los commodities, que son lo que nosotros vendemos, pero seguramente haya un incremento en poco tiempo. Tú sabes que desde la oposición se acusa a los legisladores del Frente Amplio, los dirigentes, de haber aguantado esta información, o saber cómo venía la situación y sin embargo no haberlo a eso proyectado a la opinión pública, en la campaña política. Bueno, a mí me parece ese es un argumento, y yo lo voy a decir con mucho respeto, pero es muy peligroso entrar con esos argumentos. Es decir, es una tentación que puede tener la oposición para enfrentarse a un gobierno de alguna manera que viene de 10 años de crecimiento económico, cuando sistemáticamente en esos 10 años vienen anunciando la crisis y no se ha dado la crisis en el país. Pero de alguna manera comenzar a cuestionar en el debate político y en el debate académico las referencias a las estadísticas, me parece que es un elemento muy complicado que atenta fuertemente contra la lógica de la discusión política democrática. ¿Qué quiere decir con esto? El Uruguay, por suerte, y el Frente Amplio, cuando fue oposición, había algo en el país que es la construcción de datos serios por parte de nuestras agencias, que lo que hacen es construir esos datos. Estoy hablando del Instituto Nacional de Estadística, estoy hablando de las oficinas del Estado que tienen que ver con eso, donde los datos no se discutían. Se puede discutir las razones y los fundamentos que nos llevan a determinados datos, pero discutir que haya maquillaje o que haya ese tipo de cosas, eso nos llevaría a situaciones políticas de otros países donde no se puede discutir, no se ponen de acuerdo ni siquiera en el dato para comprender la realidad. Y yo creo que eso nos llevaría a una situación que yo estoy alertando desde aquí, que me parece que es una situación muy difícil porque es de muy poco relacionamiento político, de una situación muy compleja y polarizada, que creo que no es lo que debemos instalar en Uruguay. Creo que no es la tradición del sistema político uruguayo, ni le hace bien a la sociedad uruguaya comenzar con estas erosiones, que de alguna manera no estoy diciendo que esta sea la intencionalidad. Creo que si seguimos por este camino podemos llegar a esa situación, ¿no? En Argentina se habla, este es el dato de la inflación y nadie le cree. Y por tanto ya no hay base para poder discutir, porque si no, ni siquiera nos ponemos de acuerdo de qué es lo que está sucediendo, yo puedo tener diferencias en cuáles pueden ser las soluciones que tengo que construir y cuáles son las causas que generan esta realidad. Ahora, cuando cuestiono el indicador de la realidad, ya ahí estoy volando todos los puentes posibles del diálogo político. Y creo que eso es muy difícil. Sabés que además una de las cosas que se insiste sobre todo en la oposición es una desprolijidad del gobierno de Mujica que deja de alguna forma el país en una situación que Vázquez no esperaba. Eso también ha estado en el discurso de estos meses. Sí, está bien, pero eso ya es un discurso que ha construido la oposición, que me parece que ahí ya hay otros elementos y hay formas de rebatirlo. Por ejemplo, la desprolijidad de Mujica fue la de cambiar la matriz energética del Uruguay, por ejemplo, porque viento existió siempre en el Uruguay. Lo que existió después del gobierno de Mujica son molinos de viento que nos hacen mucho más eficientes y menos dependientes del petróleo. Usted sabe que cuando en Uruguay hay sequía, tenemos que prender nuestra central Valle. Y prender la central Valle es calentar una habitación con una quematuti y en vez de ponerle madera, ponerle dólares. Eso es prender la central Valle. Significa un punto de déficit fiscal cada vez que tenemos que utilizar la central Valle. Y lo que hemos hecho en la política del gobierno de Mujica fue generar las condiciones para incorporar capacidades nuevas, modificar sustancialmente la matriz productiva, llevar a la Universidad de la República al interior del país, generar políticas de promoción de crecimiento y desarrollo en todo el territorio nacional. Y además tener otro tipo de políticas, porque en una matriz energética siempre es importante tener el uso de energías renovables, puede un día no soplar viento, tiene que tener una matriz energética que establezca levantar una llave y tener energía. Y bueno, tenemos lo que ha sido la construcción de la regasificadora, que ha pasado por algunas dificultades producto ajenas al Uruguay. ¿No? Y el proyecto tampoco está en marcha, está funcionando, digamos. La empresa se retiró. Con inversiones y con acciones ya hechas, las inversiones en el gasoducto están hechas, y lo que falta es la construcción del dique para poder instalarse allí, que hay un compromiso del gobierno de hacerlo en el futuro, en un nuevo llamado a traer una nueva empresa, porque la situación de la empresa brasilera fue una situación ajena al Uruguay, se sucedió en el Brasil. Pero ahí hay capacidades instaladas del país. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo no veo justamente que haya un elemento de desprolijidad que haya llevado a esta situación. Es decir, el Uruguay sigue creciendo más que el promedio de la región. La región está creciendo al 0,5 y el Uruguay tiene proyecciones de 2,5. Brasil, ni que hablar, está en una situación de estancamiento. Y Argentina está con otras dificultades y el país sigue estando, de alguna manera, en otras condiciones muy mejores. Entonces, me parece que acá hubo una política seria que generó fortalezas. Y esas fortalezas son las que nos permiten hoy tener políticas. La acumulación de reservas que tuvimos en el último periodo responde justamente a políticas llevadas adelante en el gobierno de Mujica. Te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, queda abierta, por supuesto, la discusión. El presupuesto va a llevar unos meses todavía en la Cámara. Y bueno, hoy, por ejemplo, arrancó un paro dentro de la salud pública, que los médicos, paran 72 horas y reclaman, los funcionarios también.
van a continuar los reclamos también. Es parte de la cotidianidad de la discusión presupuestal, pero yo creo que vamos a salir con un buen presupuesto, un presupuesto además que va a asegurar el 6% para la educación pública. ¿Todo eso lo puedes firmar? ¿Puedes firmar que va a estar el 6% al final del periodo? Yo creo que va a estar el 6% al final del periodo y vamos a hacer los esfuerzos incluso para que existan algunos artículos que lo garanticen ya en esta discusión presupuestal. Gracias por haber venido. Vamos cerrando el programa, los reencontramos aquí la próxima semana.